Cuando me invitaron a participar en este foro, pensé el título de mi charla y consideré que lo mejor sería hacerles partícipes de mi investigación, aún sin publicar, que estoy realizando hace un par de años y que lleva el formato de un manual de historia del arte de los siglos XIV al XVIII en los contextos europeo y novohispano del 500 al 700. En el transcurso de esta investigación me he dado cuenta que no hay buenos artistas o grandes profesionales sin estupendos maestros. Tales son los casos de Giotto y luego de Verrocchio, grandes maestros del arte del Trecento y del Quattrocento florentinos. Al menos esta hipótesis la tengo muy presente dentro de mi idea de la historia del arte del Renacimiento. Voy a empezar a poner un cuadro sinóptico que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, para ver cuál es el periodo que voy a abarcar. Pretendo en estas 2 horas abarcar mucho, creo que no se ve, necesitaríamos un poquito más grande la imagen porque está muy difuso. Bueno, arriba estoy incorporando el Trecento, es decir, los años que van aproximadamente en el 1300, etcétera, hasta 1399, y luego el Quattrocento, los grandes maestros con los cuales me encuentro y que formaron discípulos de la mayor fortuna crítica, que esto es importantísima, esta fortuna crítica que vamos a ver nosotros en este momento. Por ejemplo, en la primera parte nos encontramos con un personaje de la talla de Giotto, que ustedes ya habrán visto primero la exposición. Giotto es un gran maestro, Giotto di Bondone, que está pues aquí en la primera parte del cuadro. Tuvo ahí también un gran discípulo, de todos ellos vamos a ver obras, pero primero quisiera explicar este cuadro. Taddeo Gaddi, que es su discípulo, podríamos decir, uno de los que hereda toda la tradición de Giotto. De Taddeo Gaddi tenemos otro discípulo que es Agnolo di Taddeo Gaddi, hijo del anterior. Y finalmente Cennini, digamos que son los grandes maestros del Trecento florentino. Este último es además un tratadista de la pintura, es el único tratado medieval y de principios del Renacimiento que poseemos, pues para saber cómo trabajaba un pintor, un escultor, cómo preparaban los pigmentos, cómo era su formación en el taller. Ahorita que acabe de presentarles el cuadro, les voy a hablar de esta forma de relacionarse los pintores con el mundo exterior. Luego, para el Quattrocento tenemos 3 grandes líneas encabezadas por Filippo Brunelleschi, arquitecto, pintor, escultor, y sobre todo un personaje importantísimo, toda vez que él es el creador de lo que ahora conocemos como perspectiva. Además de ser un arquitecto, él nos trae a lo que ahora conocemos con ese nombre. Bueno, la palabra perspectiva surge precisamente en este momento y significa mirar a través de. Todos los pintores, en realidad, me voy a referir sobre todo a la pintura en esta charla, todos los pintores le deben a Filippo Brunelleschi precisamente la incorporación de la perspectiva clásica, también denominada perspectiva lineal, perspectiva central, perspectiva geométrica. Entonces, podríamos decir que todos los artistas son herederos de esta tradición. Él sería el maestro, podríamos decir, por excelencia, de toda la generación del Quattrocento. Contemporáneos a él, tenemos aquí también en el cuadro, que no se alcanza a ver desgraciadamente, a Fra Angelico, que también es su contemporáneo, y tenemos también por otro lado a Lorenzo Ghiberti,
que también es contemporáneo, e incluso trabajaron juntos, muy juntos, en la fábrica de la cúpula de Santa María del Fiore, es decir, de la Catedral de Florencia. Entonces estuvieron trabajando mucho, nada más que tuvieron dificultades, porque Ghiberti pues era muy protagónico y quería, pues envidiaba realmente a Brunelleschi. Sin embargo, lo que nos vamos a encontrar tanto con Ghiberti como con Fra Angelico es que son discípulos de manera indirecta porque ellos aprendieron el arte de la perspectiva, podríamos decir, que es en este momento en el cual surge. Ahora, podríamos decir que tanto Fra Angelico como Ghiberti son dos artistas que siguen a Brunelleschi, sí pero que no forman parte de su taller o que no son propiamente sus alumnos. Alumnos directos de Brunelleschi tenemos dos personajes importantísimos dentro de la historia de este periodo, y uno de ellos es Donatello y el otro es Masaccio. Uno de ellos, Donatello, dedicado a la escultura, también otro gran maestro de escultura. Nos vamos a encontrar en línea directa. Donatello es maestro de Bertoldo di Giovanni, que a su vez es maestro de escultura de Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel. Y nos encontramos a otro maestro también muy importante, que a su vez es discípulo de Donatello, y es precisamente Andrea del Verrocchio. Que Andrea del Verrocchio es realmente la figura principal de esta charla. A él vamos a llegar porque podríamos decir que estamos partiendo de todos los grandes maestros del Renacimiento, o los que han tenido mayor fortuna crítica, es decir, se habla más de ellos que de ningunos otros. Podríamos decir, ese es el caso de Donatello. Tenemos otro discípulo de Filippo Brunelleschi, acabo de mencionar a Masaccio. Realmente nos vamos a dedicar mucho a Masaccio, aunque solo veamos una pintura o una obra de cada uno de estos artistas, porque Masaccio es pintor, sobre todo pinta, y tiene unas pinturas importantísimas en Florencia también, en la Capilla Brancacci de la iglesia del Carmine en Florencia. Entonces, él también sería uno de estos grandes maestros. Todos ellos son grandes maestros, tienen talleres inmensos. Ahorita vamos a ver la importancia que tiene un taller. De Masaccio, si pueden seguir el cuadro, me daría mucho gusto. De Masaccio tiene un alumno importantísimo que se está exponiendo en Ópera Omnia, como es Piero della Francesca. Piero della Francesca, un maestro de geometría, un matemático, el creador de lo que ahora se conoce como sección dorada, que todos, si no es el creador, es más bien el teórico de la sección dorada, geométrico, así se les llamaba a los expertos en geometría en el siglo XV. Entonces, pues escribió varios tratados de aritmética, matemáticas, geometría, y por supuesto este trabajo donde pues a partir de la geometría euclidiana llega a considerar la sección áurea, podríamos decir, algo que nunca estaba escrito. Se había representado innumerables ocasiones, todas las culturas han representado con sección áurea, es decir, una composición, cómo se hace una composición, pero en realidad es Piero della Francesca el que la concibe como teórico, y su alumno, Luca Pacioli, escribe el tratado, que se llama así, la sección de oro. Ese tratado de Luca Pacioli pues está también con comentarios y dibujos del mismo Leonardo da Vinci. Bueno, la idea es que ustedes se den cuenta cómo estos artistas pues van a ser importantísimos en este 480 para llegar a tres figuras fundamentales como son Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Entonces, Masaccio también tiene, aparte de Piero della Francesca, tiene otro discípulo que es Fra Filippo Lippi. Fra Filippo Lippi, que bueno, que vamos a ver algunas de sus pinturas, también pues que van a tener toda
la carga de belleza, de la belleza del Renacimiento propiamente, que bueno, cuando veamos la imagen se los voy a describir. De Fra Filippo Lippi habrá otros discípulos que pintarán de manera muy semejante a él, y no nada más pintarán de una manera semejante a él, sino que también van a reproducir los tipos físicos, las formas que crean sus maestros. Estas formas se van a repetir continuamente. Tal es el caso de Benozzo Gozzoli, por ejemplo, discípulo de Filippo Lippi. Tal es el caso de Fra Filippino Lippi, hijo de Filippo Lippi, y tal es el caso también de Andrea del Verrocchio. ¿Sí? Andrea del Verrocchio, que podríamos decir que es pues un pintor, un escultor, un arquitecto. En su taller se fabricaba todo tipo de objetos de la mayor calidad, y bueno, todos sus discípulos aprendieron a pintar, a esculpir, a dirigir obras de arquitectura, y todos dibujan prácticamente igual, que eso es lo que quiero destacar en esta plática. ¿Quiénes son los discípulos de Andrea del Verrocchio? Uno de ellos, que también está en esta muestra, es Sandro Botticelli. Sí, Botticelli, que bueno, que yo creo que no hay una persona que no le guste Sandro Botticelli. Bueno, Sandro Botticelli es un discípulo de Verrocchio, al mismo tiempo que también es discípulo de Filippino Lippi. Entonces, ahí encontramos una liga de unión muy, muy importante. Por otro lado, otro discípulo de Andrea del Verrocchio es Leonardo da Vinci, ni más ni menos que Leonardo da Vinci. Y también esta investigación que me lleva a hacer toda la liga entre la formación de los pintores, y coinciden todos en Andrea del Verrocchio, pues es algo que yo leí por primera vez en un artículo de la National Gallery de Londres, y realmente me pareció que era muy importante seguir la liga de todos estos artistas, y bueno, es lo que les estoy presentando aquí, ver toda esta liga de conocimientos, esta transmisión de sabidurías que se va dando en todos los artistas del Renacimiento. Entonces, vuelvo a repetir, de Andrea del Verrocchio son discípulos Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, entre algunos. Otro que me interesa también destacar como discípulo de Andrea del Verrocchio es Pietro Perugino. ¿Por qué me interesa Pietro Perugino? Porque es el maestro de Rafael, que también todos ustedes conocerán las obras o alguna obra de Rafael. Por último, digo, no es que sea el último alumno, tiene muchos, pero estos son los que quiero destacar en esta plática, es Domenico Ghirlandaio. Domenico Ghirlandaio, también discípulo de Andrea del Verrocchio, y bueno, maestro ni más ni menos que de Miguel Ángel, de Michelangelo Buonarroti. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos en la figura de Andrea del Verrocchio un gran maestro con grandes discípulos, que a su vez también fueron grandes maestros de sus propios talleres, bueno, con excepción de Miguel Ángel, al cual nunca le gustó tener discípulos. Hace rato, bueno, lo voy a tener por aquí este cuadrito. Hace rato yo les comenté, bueno, esta es la explicación del cuadro, que había necesidad de hacer hincapié en quién financiaba las obras. Son evidentemente obras muy caras, tan caras que solo tenemos reprografías en esta exposición. Entonces, desde que se crearon fueron muy caras. Obviamente necesitan de un financiamiento. Y es algo que les quiero leer porque es parte del estudio que estoy escribiendo. Y digo lo siguiente, por ejemplo, las obras de arte que hoy se ven por doquier en Florencia y prácticamente por toda Italia fueron financiadas por los comuneros, gremios o familias acaudaladas con la capacidad económica para comprar objetos suntuarios de lujo,
para decorar sus propios espacios y engalanar su ciudad. Lo que hoy llamamos obras de arte son realmente imágenes de su poder, mandadas a hacer para su propia contemplación, placer y regodeo, pero también para manifestar su poderío económico, su fe en el gobierno comunal y una gran religiosidad y agradecimiento a Dios por derramar en ellos las bondades del dinero. Los recursos empleados en las obras dedicadas a las divinidades del cristianismo representan también la petición silenciosa del perdón por las culpas cometidas y el deseo de alcanzar la gloria después de la muerte. Tal es el caso, ustedes ya lo habrán visto, tal es el caso de la capilla Scrovegni, mandada a levantar por Enrico Scrovegni los primeros años del Trecento paduano para limpiar las culpas de su padre, que había sido prestamista. Y el préstamo en aquellos días, la usura, pues era un terrible pecado. También, aparte de hablarles de este financiamiento, también quiero comentarles lo que es una botega, un taller, diríamos, en nuestro contexto español, diríamos que es un taller, pero se llamaba botega dentro del ámbito florentino de estos años. También aquí he escrito algo al respecto. Giotto, della Francesca y Botticelli, protagonistas de Ópera Omnia, al igual que todos los personajes que hoy denominamos artistas del Renacimiento, aprendieron en botteghe. Lo traduciríamos como bodegas, pero no en el sentido que usamos la palabra. ¿Qué es una botega? Es un taller que depende de un gremio. Los mercaderes, profesionistas, artesanos y todos los oficios estaban organizados en lo que se conocían como las artes o los gremios. Tenían una legislación propia y en su conjunto cumplían con los requerimientos para satisfacer cualquiera de las necesidades de los ciudadanos, ya sea de índole básica o suntuaria. El gremio estaba formado por un conjunto de talleres, tiendas o botteghe, como se les llamaba en la Toscana, dedicados al mismo quehacer. Desde luego que hay que mencionar, entre algunos, a los profesionistas y comerciantes de todo género de productos. Había médicos, abogados, zapateros, sastres, herreros, armeros, madereros, carpinteros, canteros, yeseros, albañiles, peones, transportistas de materiales, maestros de obra o arquitectos, pintores, escultores, orfebres, joyeros y un sinfín de faenas indispensables para la vida citadina. Los talleres funcionaban de acuerdo a un esquema de tradición ancestral. En ellos había un maestro a la cabeza, el dueño de la tienda. Ese dueño de la tienda era el maestro. Tenía oficiales y aprendices que variaban en su número. Podía tener 3, 4, podía tener 6, podía tener 10. Si un chiquillo, podríamos decir, tenía facultades para el dibujo o la pintura, el padre podía dirigirse a una botega y contratar ante un notario un maestro que enseñara a su hijo durante varios años para que aprendiera a ser pintor. En el contrato se especificaban las enseñanzas, el tiempo que durarían y en algunos casos hasta los compromisos de vestir, alimentar y educar al niño. El discípulo aprendería paulatinamente desde los más elementales principios para seguir su vocación. ¿Y saben cuáles eran los más elementales principios? Algo que hace falta ahora: amor, temor,
obediencia y perseverancia. Esas eran las cualidades que se requerían en un discípulo para que pudiera seguir pues el camino que quería para llegar a ser pintor. Entonces, el alumno tenía que llevar a cabo estos principios para conocer los secretos del maestro en cuanto al uso de materiales y las técnicas para dibujar y aplicar el color, moler los pigmentos, preparar las tablas y los muros y pintar al temple o al fresco, conforme lo indica, hace rato lo comentaba, Cennino Cennini, podríamos decir el bisnieto de Giotto en sentido profesional, podríamos comentarlo. Cennino Cennini, como les comentaba al principio, escribió el libro del arte, uno de los más antiguos tratados de pintura que se conocen, escrito a fines del siglo XV, de XIV, perdón. El aprendizaje de varios años culminaría con el ascenso del muchacho a oficial, para lo cual ya tendría que haber asimilado la maniera o la manera de pintar de su preceptor. Me voy a dedicar a hablar de la manera porque en este contexto no existe el término estilo. El término estilo artístico es decimonónico y no existe en este periodo. Entonces el chico tenía que aprender la manera del maestro, pintar a la manera de su preceptor y también tendría que trasladar el diseño o modelo de su maestro pues a una tabla o a un muro. Ya cuando se hacía oficial, es decir, porque ya lo sabía hacer, solo podía cumplir con el objetivo de ser maestro si hacía y pagaba un examen que iba a estar presidido por los pintores que representaban al gremio. Normalmente la prueba consistía en diseñar un pasaje bíblico o de la vida de un santo y transportarlo a una tabla o a una pared. Si la obra era aprobada, los evaluadores del gremio extendían una carta a manera de título, en la cual daban su permiso para que el nuevo maestro pudiera tener su propia botega y empezara el proceso de enseñar lo conocido a las nuevas generaciones. Ya como maestro y dueño de su propia tienda, el pintor podía trabajar para quien le solicitara alguna obra por medio de un contrato que siempre se hacía ante notario. En este contrato se estipulaban las características de la imagen, el tema, las técnicas, los pigmentos. También el pintor se comprometía a realizar un diseño o boceto previo para mostrarlo al comitente, es decir, el que pagaba la obra, quien decidía si quería alguna modificación o lo aprobaba para su hechura final. Bueno, hasta aquí he comentado dos conceptos que me parecen muy importantes para entender este proceso, para entender estos dos siglos, tanto el 300 como el 400, y es el financiamiento de las obras que ya abordé, y por otro lado, la forma de trabajo de los artistas de este periodo, es decir, el formato del gremio, el formato del taller, y esto es muy importante, porque es gracias a los talleres como podemos seguir el hilo conductor de esta tradición de pintores y de artistas. El conocimiento se va transmitiendo de generación en generación, de alumnos, de maestros a discípulos, y es algo que se va a dar continuamente en las artes. La botega, el gremio, es algo que existe pues aproximadamente desde el siglo XI en Europa. Digamos, esos dos conceptos los vamos a dejar por lo pronto, espero que se haya comprendido, y quiero explicar otra cuestión. Tanto desde el maestro de Giotto, que es otro florentino también de nombre Cimabue, pues ellos pretendían cambiar la forma de pintar
Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la Capilla Scrovegni en Padua, que, bueno, elegí estas imágenes toda vez que son parte de la exposición que se está presentando y que luego pueden ver ustedes muy, muy de cerca. Entonces, aquí tenemos, bueno, el lado de ingreso, el lado frontal, donde aparece un juicio final que ya verán ustedes en su tamaño original, o supongo que ya lo vieron muchos de ustedes. Y bueno, nada más elegí una imagen. Antes de Giotto, antes de Cimabue, se hablaba de un tipo de maniera, es decir, se pintaba a la maniera de los griegos y se decía que se pintaba a la maniera greca. Esa maniera consistía en fondos de oro, consistía en la representación de figuras hieráticas, de figuras también muy arqueadas, figuras que se veían completamente irreales, podríamos decir, con los pies abiertos, como si estuvieran de puntas. Y entonces empieza a haber todo un fenómeno, podríamos decir, sobre todo en esta región de la Toscana, en Florencia, parte del norte de la misma Italia, luego en Roma, en Nápoles, en toda la península itálica empieza a haber un movimiento de búsqueda de identidad, podríamos decir. Porque recordemos que en toda la Toscana, la región de Lazio, pues había sido el imperio romano, había sido territorio del imperio romano. Y entonces se empieza a pensar con esta idea de buscar, identificarse con uno cómo se identifica, con qué se puede identificar. Pues para mí no hay nada mejor de buscar esa identidad que la que nos brinda la propia historia. Entonces, qué es lo que sucede en en estos momentos? La identidad se busca en el estudio de la antigüedad clásica, de las ruinas que quedan de Roma, que está muy arruinada realmente. 1000 años prácticamente han pasado desde que cayó el imperio romano. Y entonces se empieza a estudiar la arquitectura, las ruinas de la arquitectura, se empieza a estudiar también las esculturas que aún quedan, se hacen incluso excavaciones para entender la antigüedad. Giotto, primero Cimabue y luego Giotto, son los primeros artistas que se dedican a explorar, podríamos decir, en el mundo de la antigüedad clásica. Se ponen a explorar estas ruinas, a ver cómo son sus puertas, ventanas, los adornos de la arquitectura. Entonces, en la escultura también se ponen a dibujar la propia escultura de la antigüedad. Por eso es algo que yo uso muchísimo dentro de mis clases, el decir que el arte es modelo del arte. Es decir, porque el arte de la antigüedad sirve de modelo para Giotto, para Cimabue y para todos estos artistas que acabo de mencionar, entre algunos, solamente entre algunos. Entonces, Giotto, de esas figuras hieráticas que se representaban y que habían llevado a Italia los maestros griegos, como se les decía, y que habían, pues, introducido en ese ámbito el gusto por el dorado, por las tablas y forradas de hoja de oro. Entonces, eh, Giotto, Cimabue empiezan a incursionar en cómo es también, cómo es esa arquitectura, cómo es esa escultura que queda, empiezan a dibujarla. En el transcurso de dibujar se dan cuenta que tienen volumen, se dan cuenta cómo caen los paños, piensan en trabajar con claroscuro, porque es algo que tampoco trabaja la maniera greca. Es decir, no hay claroscuro, no hay volúmenes. Y entonces, primero Cimabue, luego Giotto, se dan a esa tarea. Empiezan a preguntarse cómo se da la representación
de la arquitectura, cómo se puede dar esa representación arquitectónica, cómo puede ser, cómo se le puede dar profundidad espacial a la arquitectura. Entonces, precisamente elegí esta imagen de la Capella Scrovegni, que está aquí, además ustedes pueden ver esta imagen mejor que mi foto, desde luego, porque aquí no se va a ver tan bien porque tenemos muchas luces. Pero aquí lo que nos podemos encontrar nosotros es precisamente el momento de la anunciación. Ahí por una ventana entra el arcángel San Gabriel a visitar a María que está de rodillas prácticamente en un espacio que tiene una profundidad espacial, que es lo que estamos observando aquí. Entonces, en Giotto observamos pues también esa referencia a la antigüedad clásica, sobre todo en el frente de este pequeño edificio, donde nos encontramos un frontón, podríamos decir. Ese frontón que es el triángulo que vemos hasta arriba del edificio, esos frontones que vienen de la arquitectura clásica griega. También nos encontramos una serie de vigas que van todos hacia un mismo eje de fuga, que tenemos representado sobre todo, a ver, me voy a parar para ver si podemos ver algo de esto. Todas estas que son líneas ortogonales que están coincidiendo precisamente con este muro que tenemos aquí. Esto es un eje de fuga y podríamos decir, antes de Brunelleschi, antes de que Brunelleschi considere lo que es la perspectiva central o la perspectiva lineal, la perspectiva geométrica, tenemos nosotros por parte de Giotto el empleo de un eje de fuga, donde coinciden todas las ortogonales. Esto ya es un gran avance, podríamos decir, porque nos da una profundidad espacial en la arquitectura, donde va a estar hincada la Virgen, la representación de la Virgen. Otra cosa que también es fundamental, les decía yo, así como estudia la arquitectura del periodo de la antigüedad, también se va a dar a la tarea de estudiar la escultura. Y cuando estudia la escultura, entonces podemos encontrar esta mayor corpulencia de la figura humana. Podemos empezar a ver cómo caen los paños en verticales, en pinceladas verticales que se curvean, que es algo muy común y que vemos en la escultura romana, ¿sí? Y es lo que nos está mostrando aquí, un espacio que aparte nos presenta un gran naturalismo, porque a la par que se estudia pues la antigüedad, incluso se habla de algo muy importante en la época, pintar a la manera antigua, es decir, pintar a la manera antigua es ser moderno en la época. Digamos que la modernidad, la vanguardia de un artista de la época de Giotto es pintar, representar arquitectura, escultura a la manera de los antiguos. ¿Y quiénes son los antiguos? Los griegos y los romanos, sobre todo los romanos, porque son los que están en ese contexto, podríamos decir. ¿Sí me explico? Entonces, pues por eso es que vemos esta profundidad espacial, ese gusto por el naturalismo. Y entonces vamos a ver, confrontándose a la maniera greca, lo que sería la maniera antica. Aquí también puse uno de estos párrafos que, bueno, que no pretendo leerles todo mi estudio, porque ya es un estudio que es bastante
bastante grande. Pero entonces, aquí en este párrafo, pues les dejo ver algo de cómo es el trabajo de Giotto. El trabajo de Giotto a la antica, porque les decía, él quiere ser antiguo, porque pintar como los antiguos, hacer una arquitectura como los antiguos, era el ideal. Y fue el ideal del Trecento, fue el ideal del Quattrocento, y realmente ese ideal se alcanza, podríamos decir, en los primeros 20 años del siglo XVI, con las figuras capitales dentro de la historia del arte de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto se los dejo ahí para que lo vean. El trabajo de Giotto a la antica consistió en volumen, tactilidad, tridimensionalidad espacial, escorzo, es decir, la perspectiva de la figura humana, luz, sombra, proporción, estudio anatómico y fisonómico, así como una investigación de la naturaleza en cuanto al paisaje, a la flora y a la fauna. Sus obras y personajes daban la sensación de vida y dinamismo que fue tan del gusto de aquellos que buscaban la realización de una pintura a la manera antica. Digamos, cuando hablamos nosotros de Renacimiento, en realidad estamos empleando un término producto del siglo XIX. En realidad, en la época se habla de la maniera greca, la maniera antica, la maniera tedesca, la maniera fiaminga, ¿sí? Es como se refieren, podríamos decir, y no a los estilos artísticos. Ahora, cuando yo platico de Giotto, pues en realidad, fíjense, tenemos aquí las reprografías bueno, varias reprografías de las imágenes que aparecen en la Capella Scrovegni, pero sin embargo solamente tenemos 3 obras que estén documentadas, 3 obras de Giotto documentadas, no hay más. Todas las demás obras, inclusive la Capella Scrovegni, pues son obras que realmente se han atribuido, ¿sí? Son atribuciones. Solamente estas que estoy enumerando aquí estamos viendo la estigmatización de San Francisco del Museo del Louvre, que esta estigmatización de San Francisco es una pintura sobre tabla, todavía con la tradicional maniera greca, en el sentido que se trata de un temple sobre tabla, todo lo que vemos aquí dorado, un fondo dorado, el primer acercamiento al estudio de la naturaleza que tenemos sobre todo en la montaña, en los pequeños arbolitos que están atrás de San Francisco de grandes dimensiones, como se pueden ustedes dar cuenta, en el momento que llega este crucifijo con alas de serafín y le traspasa sus llagas. Entonces, es por eso que se conoce como la estigmatización de San Francisco. Si ustedes se fijan también, tanto a la izquierda del santo como hacia las rodillas del santo aparecen 2 pequeñas casas muy pequeñitas que parecen casas de muñecas. Bueno, pero estos son los primeros acercamientos a la naturaleza que antes no se tenían. Ahora, entonces, algo que yo les quiero comentar sobre estas atribuciones y que también les quiero leer, les quiero compartir de mi propio texto, es lo siguiente. Giotto trabajó no solo en Florencia, lo hizo también en Roma, en Padua, en Pisa, en Arezzo, Ferrara, Rávena, Verona, Urbino, Milán, Rímini, Nápoles y prácticamente por toda la península itálica, lo que hace pensar, a mí me hace pensar, que tuvo una boteca muy grande, discípulos y oficiales en cada ciudad. O bien, pudo haber tenido un enorme taller, cuyos oficiales eran trasladados de lugar en lugar, como lo hacían los canteros y los constructores de catedrales. De cualquier manera, el maestro debía contratar la obra, ejecutar el diseño en pequeña escala
y dejarlo a los oficiales para que ellos realizaran el traslado al muro o a las tablas, que desde luego él corregiría más tarde. De ahí que muchas de sus obras se consideren de su taller más que de él mismo. Debe reflexionarse que en la época el diseño implicaba la autoría del maestro, que era el que firmaba el contrato con el comitente. Entonces así nos vamos a encontrar. No sé si esto se haya entendido. Es el maestro firma la obra, el maestro contrata la obra, trabaja en muchos lugares, efectivamente, pero el diseño es el que es el maestro, es decir, presenta un pequeño modelo, que se llama precisamente así, modeli, son los modeli, el modelo, a donde está el diseño. Es decir, todo aquello que él se imagina, es esa la creatividad, es eso lo que se paga, el diseño. Y luego viene el traslado que se hace por medio de escala, por medio de una retícula, y esto ya lo hacen los alumnos y ya los discípulos, los oficiales, que lo van a trasladar al muro. ¿Se me explico? Es algo que se usa mucho. Entonces nosotros no podemos considerar que toda la obra de Giotto en todos estos contextos geográficos que he mencionado, pues que él haya participado, porque es una obra inaudita. Fíjense, Miguel Ángel no tiene tanta obra, Miguel Ángel porque no tenía discípulos, realmente. Él sí, si hablamos de la bóveda de la Sixtina, si hablamos nosotros del juicio final, por ejemplo, fue una obra emprendida solamente por Miguel Ángel. Pero cuando hablamos de la Capella Scrovegni, por ejemplo, o hablamos de su obra en Roma, en Pisa, en Ferrara, en Rávena, son muchas obras. Entonces, eso pues es debido a que es un enorme taller el de Giotto, y que él pues está formando discípulos que deja sus oficiales encargados en cada uno de estos distintos geográficos, de estos contextos geográficos, ahí los deja trabajando, mientras él va a otro lugar a conseguir otro contrato y hacer el propio diseño de la imagen que se requiere. ¿Sí? También por eso hay mucho debate con respecto a si Giotto trabajó en la pintura mural de Asís, que se le atribuye tanto. Entonces hay muchísimos debates también al respecto. Bueno, entonces les decía, espero que esto que yo explico para Giotto es igual para todos los artistas que estamos nosotros viendo en este momento, que trabajan en esta época. Podríamos decir que es algo que viene desde el siglo XI, les comentaba, XII, XIII, XIV, XV, y se viene con una continuidad. Así se trabaja en los talleres. Lo importante en la época, sobre todo si estamos hablando de Cimabue o de Giotto o de Taddeo Gaddi o de Agnolo di Taddeo Gaddi o de Cennino Cennini, si hablamos de Brunelleschi, si hablamos de todos estos artistas que les acabo de enumerar cuando vi el cuadro, pues estamos hablando de personajes que tienen talleres, que tienen estas botteghe, y ahí van a formar los alumnos. Pero ¿qué es lo importante para toda la época? Lo importante es el diseño. Lo importante es el modelo. ¿Sí? Eso es lo que vale, podríamos decir. Luego, no es posible que digan, ay, no, vienen puros dibujos de Miguel Ángel cuando estuvo la exposición en Bellas Artes, lo recordarán. Ay, no, son obras de segunda. No, son obras de primera, porque los dibujos implican el diseño del artista. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, hablaremos ahora de algunos discípulos, nada más en obra rápidamente. Por ejemplo, esta es una obra de Taddeo Gaddi, digamos, alumno, uno de los tantos alumnos directos de Giotto en estos desposorios de la Virgen, a donde ustedes se darán cuenta del aprendizaje del discípulo en cuanto a la realización de la arquitectura. Esa arquitectura que también tenemos, que se dirige todas las ortogonales, ya les expliqué lo que eran las ortogonales, que se dirigen hacia un eje de fuga, lo cual nos da una mayor profundidad espacial.
También tenemos aquí en este mismo cuadro una barda y después de la barda vendría toda esta relación de la naturaleza, estos árboles, todo este follaje verde. Y tenemos a los personajes que están arremolinados, todos los pretendientes de María, porque son los desposorios de María, los pretendientes de María que rompen la varita, porque acuérdense que según el Evangelio apócrifo de Santiago, se dice que la Virgen, como era tan hermosa, tan buena, tan linda, entonces tenía muchos pretendientes que la querían desposar. Y resulta que pues ella eligió, o más bien, tuvo que elegir en aquel cuya vara floreció. Y la única vara que floreció fue la de San José, y por eso están muchos de los pretendientes rompiendo la vara ahí junto a la Virgen. Entonces también aquí, pues hasta acá está la Virgen, aquí está el sacerdote, aquí está José, y aquí están rompiendo su varita. Y es una muchedumbre también la que tenemos aquí, todos los invitados a las bodas de José y de María. Una cosa muy importante que hay que ver en el trabajo de Taddeo Gaddi, la corpulencia de los cuerpos, de los personajes que se nos están presentando y cómo van todos los paños haciendo ver tras ellos el cuerpo de los personajes. Esto es clásico. Digamos, cuando los paños se pegan al cuerpo, las telas se pegan al cuerpo y caen con curvas, con pinceladas rectas, curvas o redondeadas. Eso nos está hablando de un estudio de modelos clásicos. Y bueno, pues Taddeo Gaddi lo aprendió muy bien de su maestro. Ahora bien, este es del hijo de Taddeo Gaddi, podríamos decir que sería, en cuanto a conocimiento, el nieto de Giotto. Si les damos ese nombre para entenderlos mejor. Aquí tenemos un marco en forma de ojiva, y se trata de una coronación de la Virgen, a donde todavía estamos vislumbrando mucho de la manera greca, sobre todo en el empleo de hoja de oro que tenemos nosotros en el fondo. Hoja de oro que también tenemos en los halos de Cristo y de María, en el ropaje, en las mismas alas de los ángeles, también en sus aureolas, en los objetos que portan. Pero aquí ya nos empezamos también a encontrar esa tactilidad, es decir, ya los personajes no están solamente pegados en el fondo, sino que tienen un cuerpo, una corpulencia, como lo veíamos también con Taddeo Gaddi, y además se empezará a observar una relación psicológica entre los personajes, que también es algo que se observa en la escultura griega, en la escultura romana. Una relación psicológica que no vamos a encontrar en otros contextos. No encontramos, por ejemplo, en el contexto español, ni en el contexto flamenco, ni en el contexto alemán. Es algo propio solamente de esta región de la Toscana, sobre todo de Italia. Ahora, este es Cennino Cennini. Es una obra atribuida a Cennino Cennini, que a mí me gusta mucho hablar de Cennino Cennini. Siempre en mis clases tengo, pues, a veces hasta un semestre de Renacimiento dedicado solo al estudio del tratado del arte de Cennino Cennini, porque es el que nos cuenta toda la tradición de pintura que había en ese momento, de pintura y escultura. Entonces aquí tenemos una representación también. Todo el fondo podríamos decir que está realizado a la manera greca por el empleo de dorados, ¿sí? Por el empleo incluso de un arco ojival, de lóbulos también que están formando ese arco. Pero cuando nosotros vemos la figura de San Gregorio, encontramos un formato muy clásico, como es, por ejemplo, que está de pie y tiene
una pierna completamente recta, esa rectitud que va del pie, de uno de los pies hasta la cabeza y se denota a través de los paños, y el otro, la otra pierna, la adelanta hacia el espectador. Eso también es producto de la observación de la escultura clásica. Vayamos ahora al 480. En el 480 yo les hablaba de Brunelleschi, que es otro de estos autores y que yo digo, bueno, es que sin Brunelleschi, pues realmente creo que no tendríamos, ni siquiera aquí en el arte novohispano, no tendríamos la arquitectura que tenemos ahora. Podríamos decir que el estudio de la antigüedad lo lleva a Roma, estuvo en Roma durante 20 años analizando las ruinas romanas, y Filippo Brunelleschi, cuando regresa a su ciudad, a Florencia, pues tiene que hacer una arquitectura nueva, una arquitectura que remita a las formas clásicas que él ha aprendido de la arquitectura romana. Es decir, él quiere trabajar, él quiere hacer una arquitectura a la manera antigua, ¿sí? Entonces, esta arquitectura a la manera antigua, ¿qué va a tener como referente? ¿O cuál es la primera arquitectura a la manera antigua? Es esta precisamente, el Hospicio de los Inocentes. Era un lugar donde pues abandonaban a los niños, era un hospicio realmente, donde se abandonaban, pero él lo que hace es el pórtico, todo este pórtico que tenemos, donde pues emplea una arquitectura que ustedes dirán, pues eso no tiene nada de importancia ahora, pero después de 1000 años de haber trabajado con una arquitectura medieval, el implementar ahora una arquitectura con arcos de medio punto porque es medio círculo, el implementarlos con molduraciones, el que tengan un entablamento también con su arquitrabe, su friso y su cornisa, es algo importantísimo para la época. Todos los florentinos que observaban estos medios puntos y observaban los medallones con los niños ahí, pues porque es un hospicio. Entonces, pues quedaban azorados porque era otro tipo de arquitectura. A la arquitectura medieval de arco ojival se presenta una nueva arquitectura, una arquitectura a la antigua, podemos decir. Entonces, esto también es importantísimo para, pues, para la época, para la arquitectura misma. Y bueno, Brunelleschi les comentaba también, bueno, aquí tenemos un capitel que también es retomado de la arquitectura griega, de la arquitectura romana, un capitel compuesto. Entonces, este tipo de capitel clásico que no se había representado, que se tenía representado en la Roma antigua, que se tenía representado en Grecia, pero que no se había vuelto a representar después de más de 1000 años, podríamos decir, de terminado el imperio. Entonces, el rescate de la antigüedad, la creación de una nueva gramática de la arquitectura, podríamos decir que se debe a Filippo Brunelleschi. Entonces, Filippo Brunelleschi, pues podríamos decir que él elaboraba maquetas también, así como los pintores trabajaban sus pequeños modelos, sus modeli, sus diseños, también los arquitectos. El hecho de hacer maquetas no es nada más de esta época, viene desde los griegos, viene desde los egipcios, viene desde Mesoamérica, ¿sí? Entonces, las maquetas que elaboraba Brunelleschi eran de barro, de cera, de madera, y eso era lo que presentaba, las maquetas las presentaba a sus comitentes. En algunos casos él dirigía esas obras, pero en otros casos las delegaba a otros arquitectos que eran los que la llevaban a cabo. Yo también por aquí, en un párrafo de mi texto, digo, Brunelleschi creó una arquitectura completamente novedosa, no solo en Florencia,
y en todos los lugares que le fueron requeridas sus maquetas. A partir de sus obras, los arquitectos y otros autores de diseños crearon nuevos códigos visuales, no solo en esa ciudad, sino en otras latitudes. La arquitectura de Italia, España, Francia, Nueva España, de todo el orbe a partir del siglo XVI y prácticamente hasta el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, siguió los procedimientos aprendidos de Brunelleschi, procedimientos que Brunelleschi arrancó del estudio de las ruinas de Roma y de otro tratado que también se encontró por la época, que es el Tratado de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Bueno, yo les comentaba, aparte de esta generación de una nueva arquitectura que podríamos nosotros tener durante todos estos siglos que les he comentado, él es también el creador de la perspectiva, ¿sí? Él, si bien habíamos visto nosotros como Giotto, Taddeo Gaddi, Agnolo di Taddeo Gaddi, el mismo Cennino Cennini, usan ejes de fuga, lo que nosotros vamos a tener con Brunelleschi es la sistematización del espacio a partir de un solo punto. Todas las ortogonales ahora, todas ellas, llegan a un punto de fuga. Eso que, pues a muchos estudiantes de arte, no sé si aquí los haya, que hagan sus dibujos o haya algún arquitecto o estudioso de las artes plásticas, pues algo que sería tan sencillo, bueno, pero le tocó a Brunelleschi la sistematización del espacio en un solo punto. Esto que se conoce como perspectiva clásica, perspectiva central, perspectiva lineal, perspectiva geométrica. Es esta. Entonces, eso fue pues una de las grandes cuestiones de donde podríamos decir que arrancan sus contemporáneos, que también en este caso serían sus discípulos. Por ejemplo, aquí tenemos un detalle de las puertas del paraíso del baptisterio de San Juan. Se trata del encuentro del rey Salomón con la reina de Saba. No voy a hablar del contenido, es ese encuentro entre los dos reyes que están hacia el centro, pero sobre todo lo que me interesa aquí platicar es cómo Ghiberti ve esa forma de desarrollar la perspectiva a través de toda esta arquitectura que la usa como un referente para que todas las líneas converjan en un solo punto, es decir, en un solo punto de fuga y darnos también la sensación de, pues de una espacialidad, ¿sí? Una profundidad espacial, que es lo que vamos a tener a partir de esa arquitectura. Entonces, Ghiberti es un contemporáneo. Y tenemos otro contemporáneo también de Brunelleschi, que es Fra Angelico. Elegí de Fra Angelico esta anunciación que está en el Museo del Prado, porque es una representación que podríamos tener, tiene dos escenas simultáneas, hablando del aspecto iconográfico. Es una, esta del paraíso, donde están Adán y Eva, y otra es la de la anunciación, es decir, la Virgen, y en el momento de la anunciación, que viene a redimir del pecado de los primeros padres. Pero bueno, a mí lo que más me interesa es destacar aquí la casa de María. María está en un pórtico que precisamente nos lleva a evidenciar el pórtico de los inocentes que acabamos de ver nosotros. Es exactamente la misma idea, con sus arcos de medio punto, también con esos medallones que en lugar de tener niños ahora tiene el rostro de Cristo y tiene también pues esas rosetas, esos círculos en forma de flor que aparecen en los lados de los arcos. También existe una profundidad espacial dada a partir de una perspectiva. Por eso podríamos decir que el maestro de estos contemporáneos de Brunelleschi pues es él, porque él lleva a concebir esa perspectiva a sus contemporáneos. Entonces, esto no quiere decir que todos los gremios y más bien todos los talleres, todas las bodegas, todas las botteghe
de Florencia hayan conocido los principios de la perspectiva. En el 480 podríamos encontrarnos todavía con muchos pintores que no sabían cómo utilizar la perspectiva lineal. Pero bueno, aquí estamos viendo dos casos que sí. Y ahora vemos a discípulos de Brunelleschi, uno de los discípulos más cercanos, como es Masaccio, el pintor Masaccio. Y entonces vemos ahora cómo cambia la disposición del paisaje. Ahora dejó de ser un paisaje que parece teatral, ahora es un paisaje mucho más naturalista, podríamos decir, cómo existe un estudio de la naturaleza. Y también tenemos una arquitectura ya no tan pequeñita como la veíamos en la estigmatización de San Francisco, sino que ahora es una arquitectura que también van esas ortogonales hacia un punto de fuga que aparece más o menos por donde está la aureola de Cristo. Ese es el pago del tributo, bueno, como lo enuncio en el título. Es una pintura que representa una simultaneidad de escenas, 3 escenas simultáneas. La principal, pues está al centro Cristo con sus apóstoles y está de espaldas el que cobra los impuestos, que no nos caen muy bien, pero que está ahí para cobrarle el impuesto a Cristo. Posteriormente sería el apóstol San Mateo. Y a Cristo que ordena a Pedro ir a extraer la moneda del pez. Otro momento que tenemos en este lado está precisamente San Pedro extrayendo la moneda del pez para pagar el impuesto. Y en otro extremo está San Pedro pagando el impuesto. Por eso se habla de una simultaneidad de escenas. Si ustedes se fijan aquí, hay precisamente una concepción completamente diferente ahora de la figura humana. Estas concepciones, esa corpulencia, parecen esculturas, tienen un volumen. Esas esculturas tomadas también del contacto con la escultura romana, con el estudio de la escultura romana. Incluso las vestimentas son a la usanza de la época romana. Con de todos los personajes, inclusive Cristo, con la capa, el manto y la túnica, ¿sí? El manto terciado que lleva San Pedro, lo mismo que Cristo en ese momento, figuras corpulentas, figuras con volúmenes, figuras que tienen una sombra también, figuras que aparte de eso se puede ver esa postura con ese eje vertical y la pierna semiflexionada que enunciaba yo hace un momento. Otro de sus discípulos, que también es muy importante, porque va a ser el maestro de Bertoldo, el maestro directo de escultura de Miguel Ángel. Y entonces aquí tenemos nosotros a Donatello, esta figura, es parte de una predela, es decir, la base de una escultura, de un nicho. Y aquí tenemos a San Jorge matando el dragón, precisamente, a donde nos podemos encontrar también una arquitectura, ¿sí? Esta arquitectura que también tiene un fin, si ustedes se fijan, tiene esa idea de ir hacia un paisaje. Hay un paisaje atrás de donde está luchando San Jorge con el dragón, una imagen con mucho movimiento que se da a través de diagonales. Y la princesa, si ustedes se fijan en la princesa, todavía tiene, la princesa a la que va a rescatar San Jorge, todavía tiene un formato en media luna, que era muy común, podríamos decir, en el periodo de la maniera greca y en el que todavía trabajó Giotto, en el que todavía trabajó Taddeo Gaddi y todos los discípulos de Giotto. Pero algo muy importante que ya enuncia
este acercamiento con la escultura romana, es la forma en que los paños se pegan al cuerpo, como lo vemos ahí. ¿Sí me explico? Entonces, pues esta sería la nueva arquitectura. Ahora, tenemos nosotros, por otro lado, otra figura muy importante. Tenemos la reprografía aquí en la exposición y es Piero della Francesca. Piero della Francesca, discípulo de Masaccio. Entonces, aquí lo tenemos, que es en esta imagen de la resurrección, donde pues es una figura muy geométrica, si ustedes se dan cuenta. Este estudio matematizado de la naturaleza nos va a dar como resultado un tipo de pintura como esta, además como creador de toda la teoría de la sección áurea del punto del punto de oro, pues estaría aquí presente, sobre todo dada por el estandarte que lleva Cristo, toda esta bandera. Yo hasta lo probé y no da ahorita. Entonces, lleva aquí el estandarte, toda esa línea que genera toda la composición, podríamos decirlo aquí. Son rostros realmente inexpresivos los que desarrolla Piero della Francesca, precisamente por esa geometría, por ese estudio de la geometría que él tiene y aparte por todos estos tratados que él escribe. Entonces, aquí también algo que me gustaría leer sobre Piero della Francesca. Ayer que lo escribí, ya se me perdió la hoja, pero es precisamente esto que les comentaba, ese estudio matematizado de la naturaleza. Y fíjense, podríamos hablar de la pintura de Piero della Francesca como una pintura, como la estamos viendo aquí, donde se observa el cuerpo pues marcado de Cristo, un cuerpo con mucho volumen, igual que los soldados que se quedan dormidos en el momento de la resurrección. Podríamos decir que los paños también son muy clásicos, se ven esas pinceladas que se dan en forma pues vertical y se curvean en los fines de la pincelada. Pero Piero della Francesca pues no es nada más un pintor, como les decía, es un tratadista. Y yo creo que también se le debe conocer como tratadista, porque pues con sus estudios de matemáticas, geometrías, soluciona problemas de composición, la regla de 3, la regla de oro, el número de oro, la proporción áurea o simplemente la divina proporción, conocidas en las culturas pues de todos los tiempos, pues y escrita en el libro sexto de los elementos de Euclides y en el Timeo de Platón, debe su canonización teórica a Piero della Francesca y su publicación, como ya lo dije, al matemático Luca Pacioli, su alumno, con los dibujos de Leonardo da Vinci. Bueno, entonces esa es una línea muy importante. Digamos que Piero della Francesca es un pintor que lo conocemos sobre todo por haber sido discípulo de Masaccio, pero también otro discípulo de Masaccio que es completamente diferente es Fra Filippo Lippi. Filippo Lippi es uno de los pintores que más proyección va a tener en todos, en todos sus discípulos. Los discípulos van a pintar de manera muy semejante a Fra Filippo Lippi. Van a tener esos rostros tan dulces, por ejemplo, que vemos nosotros en esta Madonna, en este rostro de la Virgen. Él va a codificar, él junto con Fra Angelico antes, van a codificar lo que se conoce como el dolce stil nuovo,
es decir, estos rostros de una mujer que aparece primero en la literatura como la musa de Dante Alighieri, es decir, Beatriz, con las características físicas, con el tipo físico de Beatriz, una mujer blanca, rubia, de frente muy amplia, cejas apenas perceptibles, párpados muy gruesos, nariz recta, boca pequeña, que es lo que vemos en esta representación, que por otro lado era una mujer real, era Margarita Butti, que fue la esposa de Filippo Lippi, y el niño que carga es su hijo, que luego tendremos como Filippino Lippi también. Entonces, aparte de ver esta idealización del rostro, un rostro del Dolce Stil Nuovo, como se conocía en la época, aparte de eso, también tenemos varios elementos muy importantes para la pintura del 480. Tenemos, por ejemplo, que esta Madonna, esta mujer, está sentada y se ven los róleos de una silla, y atrás de ella vemos una ventana que se abre a un paisaje de fondo, porque ya quedamos. La palabra perspectiva significa mirar a través de la ventana. Entonces, la mujer, podríamos decir que está en un punto de vista alto, y desde ese punto de vista alto ve hacia abajo y hacia el fondo, y hacia abajo y hacia el fondo ve ese paisaje, bueno, que luego también será muy repetido incluso en el taller, en la bottega de Verrocchio, y por supuesto por Leonardo da Vinci, porque acordémonos que todos estos son hilos conductores que nos llevan hacia estos tres protagonistas de la historia del arte. Por otro lado, ustedes, aparte del paisaje, aparte de la ventana con este punto de vista alto, aparte de la mujer que representa este Dolce Stil Nuovo y es el prototipo físico femenino del Renacimiento cuatrocentista, el niño con la madre, el ángel que nos mira también, nos está mirando, fíjense qué diferencia. Entonces ahí tenemos una relación psicológica que se da con nosotros mismos y se da entre ellos. Eso es algo muy común a la pintura italiana, no a la de otros contextos. También ustedes fíjense cómo estos personajes, tanto la Virgen como el ángel que ayuda a cargar al niño, también sus telas están trabajadas con largas y curveadas pinceladas. Bueno, entonces Filippo, de Filippo Lippi tenemos pues a uno de sus discípulos, que es Benozzo Gozzoli, y aquí, bueno, este es solamente un detalle pues, de todo lo que existe, de toda la pintura mural que existe en la Capilla Medici Riccardi en Florencia. Solamente tomé este detalle por la representación de la arquitectura, del paisaje entre árboles y de esa arquitectura en la que, pues en medio de la cual vivían los toscanos, los florentinos del siglo XV, con todo el tipo de arquitectura. Fíjense ustedes, este era el tipo de arquitectura. Por eso la novedad de la arquitectura de Brunelleschi al representar arcos de medio punto, como lo acabamos de ver en el hospital, en el hospicio de los inocentes, por ejemplo. Entonces, aquí el tipo de casas de dos aguas, con tejas, las torres, con los chapiteles, en diferentes niveles de profundidad. Esto no sería posible sin un estudio de la perspectiva, sin un conocimiento ya de la perspectiva lineal a la que hice alusión hace rato. También dentro de este paisaje idílico que representa Benozzo Gozzoli, tenemos también otro detalle de la misma capilla, a donde vemos estos ángeles que están recogiendo flores, haciendo ramos de flores, como si nos representaran el paraíso celestial, varias casas al fondo de este bosque. Y si ustedes se fijan, esos rostros que vemos también son rostros que llevan ese tipo físico
que ha empleado tanto Fra Angelico I como luego Fra Filippo Lippi. Entonces ahí otra vez seguimos viendo esa cadena, ese hilo conductor de estos artistas. Bueno, además el estudio de la naturaleza, el estudio de todas las flores que hay en la naturaleza. Bueno, cuando uno ve todo el conjunto de la Capilla Medici Riccardi, bueno, pues puede entender todo el estudio de la naturaleza y el estudio de geometría para concebir estos paisajes, estas casas que se ven a lo lejos, como las vemos en este detalle. Ahora, hijo de Filippo Lippi, dije, Filippino Lippi. Bueno, Filippo, Filippino, Ino es el diminutivo en italiano, entonces, hijo de Filippo, Filippino, como Filipito decir en español, ¿no? Entonces ahí está también esta representación, que es la aparición de la Virgen a este santo Bernardo, que viste el hábito blanco. Si ustedes se percatan, fíjense ustedes en los rostros, en los tipos físicos de los ángeles de la Virgen, son personajes que aparecen de perfil. Un gran estudio de perfiles, donde se vuelve a representar este dolce stil nuovo al que hice alusión hace un momento. Es decir, es el mismo tipo físico que va a ser la solución de todas las pinturas. Podríamos decir que la moda misma de Florencia en el 480 está encabezada por los pintores, que son a la vez los decoradores. Entonces es exactamente lo que estamos nosotros observando en esa Virgen, muy alargada todavía, podríamos decir todavía permanece esa tradición a la maniera greca de alargar tanto la figura humana. Sin embargo, nos podemos encontrar en el ángel que aparece en primer plano, que tiene las manos en posición orante, nos podríamos encontrar nosotros cómo los paños se adhieren al cuerpo, ¿verdad? Todo eso es el Renacimiento, el estudio de la naturaleza, que también observamos aquí en Filippino Lippi, con ese estudio de los árboles, de las rocas, de la arquitectura, que siempre les sirve a los artistas del Renacimiento para representar la profundidad espacial y para representar la lejanía y su conocimiento de la nueva arquitectura. Esta nueva arquitectura, realmente la nueva arquitectura son diseños de Brunelleschi y también de los discípulos arquitectos de Brunelleschi. Y los pintores solamente la pintan imaginativamente, podríamos decirlo así. Bueno, ahora, vámonos a otro de los discípulos de Filippo Lippi, así como fue filipino, nos vamos a Andrea del Verrocchio. Esta pintura me gusta ponerla porque ha sido una pintura muy polémica, porque siempre se atribuye, sí, a Verrocchio, pero se dice que se la dejó como Verrocchio era el dueño del taller, el maestro. Pero se habla mucho, y eso porque lo dijo una vez Vasari en las biografías de estos artistas. Él comentó en el siglo XVI que Leonardo da Vinci era mejor que su maestro. Entonces esto se ha venido repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Y creo que nunca se va a dejar de repetir este hecho, solamente porque el rostro del ángel, uno de los ángeles que está ahí, fue pintado por Leonardo da Vinci. Y entonces se dice que, pues, que Verrocchio no era un gran pintor, pues entonces, ¿quién había enseñado? ¿Quién los había enseñado a ser pintores? Y se dice que Cristo es muy, no tiene nada de idealizado, que tiene que ver más con el realismo flamenco, el realismo alemán, que con el idealismo que hemos visto. Sin embargo, fíjense ustedes cómo el cuerpo de Cristo en el momento que lo está bautizando San Juan, fíjense ustedes cómo vuelve a aparecer esa
figura en eje vertical, una pierna vertical y la otra semiflexionada. Igual que también San Juan en el momento que se acerca para llenarlo de agua, del agua del Jordán, ¿verdad? También otra cosa muy importante dentro de la pintura renacentista es la composición, un triángulo que se establece, que es para dar una mayor estabilidad al cuadro. Ahora, entonces, para mí no se ha visto la figura de Verrocchio como la del gran maestro que yo veo, sino que se ha demeritado mucho su figura. Y todo debido a esta biografía de Giorgio Vasari, donde hace más alusión a la vida del artista como escultor más que como pintor, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, pues él hacía escultura, hacía pintura y ya les dije, él realmente tenía toda una botega en la cual se hacía cualquier objeto decorativo, se hacía incluso vestuario, se hacían cabeceras de camas, banquitos, todo lo que quisiera, quien lo pudiera pagar, porque eran objetos suntuarios muy, muy caros. Entonces, pues es lo que yo veo ahora. Fíjense ustedes en esto. Yo por eso ya mejor pienso que se debería decir el taller de Verrocchio, el taller de Giotto, no precisamente estar a fuerza diciendo que son de esos personajes. Es algo que prácticamente viene de la historiografía, de la tradición, de todo lo que se ha escrito pues a lo largo del tiempo. Entonces, quiero que vean esta imagen. Esto es, yo digo que Verrocchio, por aquí puse parte de este texto que estoy escribiendo. Y digo, antes del 2010 estuvo atribuida primero a Pollaiuolo, que también fue discípulo de Verrocchio, después se atribuyó a Ghirlandaio, también discípulo de Verrocchio. Yo pensé durante mucho tiempo que era de Botticelli, también discípulo de Verrocchio, sobre todo por el movimiento del arcángel Rafael, que es muy similar, ahorita se los voy a poner, al de Judith, con la cabeza de Holofernes, que está aquí también en la muestra, además de las manos angulosas, que también trabaja mucho Botticelli, pero ahora pienso que es de Verrocchio. Y que Botticelli, al igual que todos sus compañeros, aprendieron de Verrocchio. Realmente es lo que pienso ahora. Bueno, fíjense en esta imagen. Voy a pasar rápidamente a esta otra. ¿Sí? Esto sí es Botticelli. Y esta también es una de las obras que tenemos en la exposición. Está el regreso de Judith a Betulia, que realmente, fíjense en el movimiento de la figura de Judith. Judith lleva el machete y la sirvienta lleva la cabeza de Holofernes pues en una charola sobre su propia cabeza. Entonces, si nosotros vemos, es prácticamente como si el modelo hubiera sido volteado. También tenemos como si ambos personajes, tanto aquí Tobías y el ángel, estuvieran con un punto de vista alto y vieran hacia abajo, estuvieran en una montaña y se viera hacia abajo el paisaje. Van en movimiento, va caminando el ángel, lleva prácticamente del brazo a Tobías, los pies parece que flotan. Y ahí va Judith. Fíjense ustedes en el manejo de los pliegues también. ¿Sí? Entonces hay muchas analogías que yo encontraría. También Verrocchio en su pintura también representa el dolce stil nuovo. Algo que yo digo, si ustedes ven las manos, tanto de Tobías como del ángel, son unas manos muy angulosas, muy difícil realmente de poner las falanges en una postura muy geométrica como lo hace Verrocchio y como también lo hace Botticelli.
y si no me creen, pues ahorita, bueno, cuando vuelvan a venir, porque ahorita que salgamos ya va a estar cerrada la exposición, vuelven a ver las manos que representa Botticelli y todas estas piezas para que se den cuenta ustedes del manejo de la figura. Aquí tenemos otra imagen también del taller de Verrocchio y también siempre con su asistente Lorenzo Di Credi, que fue otro de sus discípulos. Finalmente se atribuyó a Verrocchio en 2010. Y otra cuestión muy importante por lo que hay tantos problemas es porque las obras no están firmadas. Ninguna de las obras están firmadas. Más bien lo que se conoce de ellas es por medio del contrato que hicieron con el comitente. Es por eso que se sabe, pero no están firmadas. No se usaba la firma. Incluso Miguel Ángel solamente firmó, podríamos decir, la primera piedad, la piedad que está en la Basílica de San Pedro en Roma, es la única que está firmada de Miguel Ángel. Todo lo que se conoce de Miguel Ángel se sabe por contrato, por los contratos que efectuó con sus comitentes y que él firmó. Es muy diferente a la pintura flamenca, donde todos los pintores ponen su nombre en su obra. En el ámbito toscano, en el ámbito italiano, no se da eso. Se da hasta ya muy, muy tardíamente. Se da sobre todo en Venecia, y eso por contaminación con Flandes, y se da con Tiziano sobre todo. Bueno, entonces está, que les digo, un punto de vista alto, un paisaje de fondo, los rostros angelicales, producto de este dolce stil nuevo del que les he estado haciendo referencia, una relación psicológica, también en esa época, algo que ve el artista, algo muy importante que ven estos artistas, es que se entregan mucho al teatro, ven muchas obras de teatro, ven danza, oyen música. Entonces, esto nos lleva a tener esos pasos, esa cadencia, podríamos decir, en la forma de caminar. ¿Sí? Tanto lo podemos apreciar en Verrocchio como en Botticelli. Son prácticamente, si ustedes ven la alegoría de la primavera, que también aquí hay una reprografía, pues van a ver ustedes a las tres gracias en plena danza. Hasta cómo alzan los pies, son prácticamente pasos de ballet, lo que se está representando. Es decir, es un sector bastante culto, podríamos decir, al que estamos haciendo referencia aquí. Ahora, entonces, otra representación muy importante que tengo que acabar pronto, que está a las 9, bueno, que haya una sesión de preguntas. Otro de los discípulos de Verrocchio es precisamente Pietro Perugino, maestro de Rafael. Pietro Perugino eligió esta pintura porque normalmente les digo a mis alumnos que la entrega de las llaves a San Pedro es una pintura que puede mostrarnos, enseñarnos todo aquello que es el Quattrocento florentino. Nos puede mostrar un punto de fuga, si se dan cuenta de ustedes, una serie de ortogonales que llevan a un punto de fuga, precisamente donde está el templete central, a la altura del vano oscuro que encontramos. Ahí está el punto de fuga, a donde se dirigen todas esas ortogonales que nos unifican el espacio y que nos dan toda esta espacialidad que podríamos, toda esta tridimensionalidad. Nos da también a ver cómo los personajes que se representan en primer plano, ahí está Cristo y San Pedro, al centro de este primer plano, y a sus espaldas vienen todos los demás apóstoles y personajes de la misma Roma en ese momento, porque esta pintura está en la Capilla Sixtina en Roma. Entonces, nos podemos dar cuenta también en los principios generales de la perspectiva, cómo se dice, aparte de esa perspectiva geométrica que vemos, aparte de esas ortogonales, también una ley de la perspectiva dice que las figuras entre más cercanas
estén al espectador, son de mayores dimensiones. Y conforme se van alejando del espectador, se hacen más pequeñas, tal y como miramos nosotros. Es decir, yo aquí a los que me están escuchando que están en primer plano, los veo más grandes. Conforme se van alejando de mi vista, los veo más pequeños. ¿Sí? Esa es una ley de la perspectiva. Y esto aparece aquí, en esta imagen. Aparecen también en las figuras de los apóstoles, aparece también toda esta representación escultórica, podríamos decir, que tiene como fuente el conocimiento de la escultura de la antigüedad, con el mismo formato, podríamos decir, de uno de los pies rectos, cuyo eje llega hasta la cabeza, y la otra pierna semiflexionada. Si ustedes se fijan, todos están igual, con excepción de San Pedro, que está hincado. Pero aparte, todos ellos dejan ver el cuerpo corpulento a través de las telas. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos ese estudio de la antigüedad, ese estudio también de la anatomía, ese estudio de la proporción. También tenemos cómo los apóstoles están en parejas y todos ellos están platicando. Digamos que establecen una relación psicológica entre todos estos personajes. ¿Sí? Por otra parte, los personajes se van alejando y se hacen más pequeños a medida que van llegando a la línea de horizonte, es decir, donde está el punto de fuga. Y tenemos también ese estudio de la arquitectura de la antigüedad y bueno, por supuesto, el estudio de Brunelleschi, aparte, porque tenemos ahí un templete con una cúpula. Brunelleschi también es el ejecutor de la cúpula de Santa María del Fiore, como se los comenté en un principio, y entonces, por lo tanto, tenemos puros elementos clásicos. La cúpula tomada del Panteón de Roma, del estudio del Panteón de Roma, los pórticos también tomados del Panteón de Roma, con arco de medio punto, por ejemplo, con entablamentos y con frontón. Por otro lado, también el estudio de la antigüedad romana se ve en los arcos triunfales que aparecen en los costados del templete. ¿Sí? Es decir, son los arcos que todavía podemos ver en Roma, el arco de Magencio, el arco de Constantino, que están ahí a un lado, haciendo alusión a ese estudio de la antigüedad romana que está haciendo el pintor. Y por si fuera poco, el estudio de la naturaleza, el estudio de la vegetación, que también aparece en la línea de horizonte, el estudio de las nubes. Otra parte que también les he comentado, el hecho de representar a todos sus personajes como si estuvieran en una escenografía, en un teatro, cuando termina la escena y todos los actores se ponen en esa postura para que les aplaudamos, ¿verdad? Entonces es lo mismo, esta observación, esta vida cotidiana que tiene el pintor en su propio contexto histórico. Vamos a ver otro de los maestros. Bueno, ¿por qué vemos a Pietro Perugino? Pues porque es el maestro de Rafael, como dije. Ahora, Domenico Ghirlandaio, porque es el maestro de Miguel Ángel, el maestro de pintura, porque el maestro de escultura es más bien Bertoldo, como ya se los comenté al principio, discípulo de Donatello. Entonces, aquí en esta última escena también de un fresco de grandes proporciones en el edificio de los agustinos en Florencia, en el refectorio, está precisamente esta última escena, donde nos encontramos pues a Cristo al centro, rodeado de los apóstoles en una mesa muy bien puesta, fíjense ustedes, con los manteles muy bien planchados, que también es una particularidad de este periodo clásico, que se va a acentuar por el gusto en la línea recta, ya sea verticales u horizontales. Y aquí el planchado nos da a ver todas esas verticales.
y los bordados del término de la mesa nos da a ver también ese gusto por las horizontales. Como si fuera la sillería de un coro, están acomodados en parejas los apóstoles de Cristo con una corporeidad. Esa sillería, podríamos decir, que se ve también con estos róleos, que también son muy del gusto del Renacimiento. Y tenemos, aparte, atrás de ellos, unos arcos de medio punto que se abren porque miran a través de la ventana. Es decir, se ve la perspectiva. Y acordémonos que eso significa mirar a través de, y se mira a través de la ventana, el paisaje de fondo y el estudio de la naturaleza a través de las aves que están ahí representadas. Incluso, si ustedes se fijan, uno de estos pavos reales se metió al espacio y está dentro del espacio, dentro de la arquitectura misma en la que está llevándose a cabo la última cena. Y este espacio es también un espacio muy clásico, con arcos de medio punto, con bóvedas de arista, como las estamos viendo, que también es un tipo de bóveda muy representativa del periodo. También ustedes se dan cuenta en las baldosas en el piso, cómo todas esas baldosas, sus ortogonales, se dirigen hacia un punto de fuga. ¿Sí? Creo que ya con los elementos que les he dado ya los pueden apreciar, ¿verdad? Estas cosas que les estoy refiriendo. Ahora, entonces, otro discípulo de Verrocchio, que conocen ustedes muy bien. Podríamos decir de la mayor fortuna crítica, Leonardo da Vinci. Entonces, esta es una de las obras que a mí más me gustan de Leonardo da Vinci. Esta Virgen, el Niño y Santa Ana, que están en el museo del Louvre. Y me gustan porque condensan el momento en que estos artistas que buscaron la perfección a la manera antica, la perfección, podríamos decir, en cuanto a volumen, tactilidad, movimiento de la figura, sensación de vida, de sensación de relación psicológica, por fin se tiene presente en este discípulo de Verrocchio, que es Leonardo da Vinci. Ahí nos vamos a encontrar pues en una postura muy afectada, llamo afectado a todo movimiento antinatural del cuerpo humano, como podríamos ver a estas dos mujeres, sobre todo a María, bastante corpulenta. Yo no sé si aquí da risa, ¿verdad? A ver a quién carga su mamá a estas alturas de la vida, ¿verdad? Y sobre todo una hija tan pesada como María, que está en las piernas de Santa Ana. Fíjense ustedes también en el movimiento del cuerpo, porque es finalmente, después del 480, donde se busca o la búsqueda es dar la sensación de naturaleza, de una profundidad espacial a través de la perspectiva. Ahora nosotros tenemos ya en este periodo el gusto por la representación de la figura humana en todo tipo de movimiento. El gusto por el desnudo también, que implementa sobre todo Miguel Ángel en el arte renacentista. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en Leonardo da Vinci? Pues tenemos también un triángulo compositivo, porque ya quedamos que es como se iba a marcar pues prácticamente todas las composiciones del Renacimiento, y la Virgen, perdón, Santa Ana, formando un movimiento en serpentinata. ¿Eso qué quiere decir? En S. Y también el movimiento de María en serpentinata, con una gran relación psicológica establecida, pues, entre Santa Ana, la Virgen, el niño e incluso hasta el borreguito con el que está jugando el niño. Entonces, con esa gran corpulencia se observan pues prácticamente las piernotas de María tras los paños,
¿sí? Y con un paisaje de fondo. También todas las imágenes de Leonardo da Vinci presentan sección áurea, precisamente porque él trabajó tan directamente con Luca Pacioli. También otra cuestión muy importante es el paisaje de fondo, donde lleva a cabo todas sus teorías del paisaje completamente pues difuminado o con el sfumato, como se conoce dentro del léxico italiano. Bueno, pues esto es la perfección, podríamos decir. Igual que uno de los discípulos de Pietro Perugino, como es Rafael, llega a esta solución también de la figura humana. Y a esta relación tan importante, esta relación psicológica que se establece mediante el abrazo de la madre y el niño. Pero fíjense ustedes qué solución de la figura humana también en Serpentinata. Está levantando una de las piernas para prácticamente abrazar al niño, no nada más con los brazos, sino también con una de las piernas. Alza la pierna, como que lo enconcha al niño para abrazarlo aún más. ¿Cómo se relaciona? Los codos con los codos, podríamos decir, la rodilla de la Virgen con la rodilla del niño, el codo de la Virgen con el codo del niño. Todo esto que es una solución compositiva muy, muy importante. Y la figura, tanto de la Virgen como del niño, también formando una serpentinata. Ahora, lo importante de la perfección es la realización de la figura humana, ya sea desnuda o vestida, pero en todo tipo de movimientos, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Además, si ustedes se fijan, aquí ya no hay una sola recta, todas son curvas. Es decir, todo el cuadro se hace uno en llevar a cabo lo que se conoce en el arte como la ley del marco. Es decir, todas las curvas se acentúan a partir de que el marco es un tondo, es decir, tiene una forma circular. ¿Sí? Ustedes se fijan el brazo, hasta el mismo codo, el barrote de la silla, el balaustre de la silla, también sigue esa forma. Finalmente, tenemos el tondodoni o la Sagrada Familia de Miguel Ángel. Incluso el marco es de Miguel Ángel, también fue diseño de Miguel Ángel. Así está en la Galería de los Uffizi. Y en esta pintura también, ¿qué nos está mostrando? Sus diferentes movimientos del cuerpo humano. Fíjense ustedes qué figura tan afectada. A ver, ¿cuándo pasamos así un niño? Pues ni que estuviéramos en el estadio, ¿verdad? De fútbol, y por estar viendo el partido, pues el niño se nos puede caer, ¿verdad? Eso no pasa aquí. Entonces, eso es una forma de afectar la figura. Como María también nos presenta su figura en serpentinata, el mismo niño también una figura en serpentinata, San José también, sentados ahí en un pollo con Y, atrás del San Juan, y infinidad de desnudos en la parte del fondo, todos esos desnudos hermafroditas que evidentemente hacen que uno vea cómo conoce el cuerpo humano Miguel Ángel. ¿Sí? Entonces, pues desde luego que todo este arte del Renacimiento tiene que ver con un hilo conductor, como ustedes vieron, es decir, cómo se pasa el conocimiento de maestros a discípulos y cómo pues, es tan importante hablar de cómo se da el conocimiento en estas botellas. Bueno, no sé, ya se nos acabó el tiempo, hice una presentación muy chiquita porque sí sabía que es abarcar mucho tiempo, es abarcar 2 siglos, el 300 y el 400 en tan solo 2 horas, por eso solamente elegí pues algunas
pinturas que podrían ser referencias, pues para que puedan ver con más gusto la muestra que se está presentando aquí en el CENART. Bueno, pues muchas gracias.